Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy tenemos delante un material bastante denso, ¿verdad? Sí, un registro escrito de un debate, bastante encendido entre dos visiones religiosas. Eso es. Por un lado, Abu al-Qasim al-Azizi, que defiende, digamos, la perspectiva islámica. Y por el otro, el autor cristiano Tito Martínez, que se identifica con una corriente enoteísta. Vale. Efectivamente, es un texto que capta un choque frontal, a ratos muy vehemente, sobre cómo leer la Biblia, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pensar de figuras como Mahoma o Pablo de Tarso? Y al final, sobre qué es la verdad religiosa, ¿no? Nuestra tarea hoy es intentar sacar las claves de esta confrontación. Entendido, pues. Venga, vamos a meternos. El intercambio empieza con Abu al-Qasim. Abu al-Qasim se va a Juan 16 y dice, ojo, que Jesús ahí estaba anunciando a Mahoma como el espíritu de verdad. Una interpretación, muy específica del Islam. Y sugiere que Jesús mismo ya habría anunciado a Mahoma citando Juan 16. Interesante. Y además sacaba a relucir pasajes violentos de la Biblia, como Deuteronomio 20. A lo que Tito Martínez responde, con bastante firmeza. Argumenta que Juan 16 habla sin duda alguna del Espíritu Santo, no de Mahoma. ¿Y sobre la violencia en Deuteronomio? Pues establece una diferencia clave. Según él, esa violencia fue contra pueblos específicos por su maldad. Algo distinto a lo que él ve como acciones de Mahoma contra judíos y cristianos pacíficos. Entiendo. Y también rechaza lo del número de seguidores, ¿no? Exacto. Descarta que eso valide una fe. Se apoya en Mateo 7 para eso. Vale. Dice algo así como, mirad cómo crece el Islam mientras Occidente se vacía de fe. Como si eso fuera una prueba de su verdad. Un argumento cuantitativo. Pero Tito Martínez no lo compra, ¿no? Para nada. Cita lo de la puerta estrecha de Mateo 7. La verdad no depende de cuántos te sigan. Es una línea constante en Tito Martínez. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone especialmente interesante, me parece. Sí, porque donde creo que el debate se pone más caliente es con la figura de Pablo de Tarso. Hombre, claro. Pablo es central en el cristianismo tal y como lo conocemos. Pues Abu al-Qasim va por él sin piedad. Lo llama el mayor enemigo de las enseñanzas de Cristo. Un manipulador dice que distorsionó todo el mensaje original. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues señala supuestas contradicciones en los relatos de su conversión en hechos. Gran parte de la discusión va sobre Pablo de Tarso. Abu al-Qasim le dedica una crítica muy detallada. Lo pinta casi como un distorsionador del mensaje original de Jesús. Así es. Al-Qasim señala supuestas incoherencias en los relatos de la conversión de Pablo en hechos. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Cuestiona que fuera un fariseo auténtico, por ejemplo, por ser ciudadano romano y haberse educado en Tarso, con influencia griega, helenística. O sea que ve elementos contradictorios ahí. Eso es. Y le acusa de manipular las escrituras judías, de chocar con los discípulos originales como Pedro y Santiago. Menciona hasta la separación con Bernabé como prueba de conflicto. Suena a un ataque en toda regla a una figura centralísima del cristianismo. ¿Y cómo responde Tito Martínez a todo esto? Pues con la misma contundencia, la verdad. Rechaza de plano todas esas acusaciones. ¿Pero cómo? ¿Simplemente las niega? No, argumenta. Sostiene que Pablo fue elegido directamente por Cristo resucitado y que fue reconocido por Pedro, por ejemplo. Cita a Segunda de Pedro para apoyar esto. Vale, reconocido por Pedro. ¿Y sobre las enseñanzas? Insiste en que son coherentes con las de Jesús. Intenta refutar punto por punto lo de Al-Qasim. ¿Y lo de las contradicciones en hechos que mencionaba antes? Tito Martínez niega que sean contradicciones. Dice que los relatos se complementan. Defiende que ser judío, fariseo y ciudadano romano era compatible en la época. ¿Y la influencia griega? También la rechaza. Subraya que Pablo predicaba la resurrección, algo que chocaba con mucha filosofía griega. Y recalca que Pablo sufrió persecución y respetaba la Torá, citando Romanos 7.12. La ley a la verdad es santa, ese pasaje. Ese mismo. Y sobre los conflictos con Pedro o Bernabé, insisten que no eran doctrinales, no sobre lo fundamental. Queda claro que las posturas son irreconciliables en este punto. Y el tono, por lo que se intuye, no era precisamente...
Para nada. El texto muestra cómo Tito Martínez usa calificativos muy duros. Llama al Islam satánico repetidamente, y a Mahoma falso profeta, cosas así. Vaya. ¿Y cómo reacciona Abu al-Qasim a eso? Defiende la civilización islámica, claro, y ataca la base del cristianismo de Pablo. Contraponiendo la visión del Corán sobre los discípulos, imagino. Exacto. Y el debate, de hecho, se corta. Termina de forma bastante abrupta con una última intervención de Tito Martínez. Reafirmando su postura. Sí, reafirmando su visión, la verdad del cristianismo basada en la muerte y resurrección de Jesús. Menciona también roces con los discípulos originales, como Pedro en Antioquía. Y la defensa de Tito Martínez, ¿cómo es? Imagino que igual de firme. Firmísima. Sostiene que Pablo fue escogido personalmente por Cristo resucitado y que Pedro lo respaldó. De hecho, cita la segunda carta de Pedro, donde habla de la sabiduría dada por Dios a Pablo. Ah, buscando el aval de los apóstoles originales. Exacto. Insisten que Pablo enseñó en armonía con Jesús, y las supuestas contradicciones en los relatos de la conversión, para Tito Martínez, no son tales, sino que se complementan, dan detalles distintos pero no opuestos. Intenta mostrar coherencia doctrinal. ¿Y los conflictos que sí se mencionan, como ese con Pedro o la separación de Bernabé? Los interpreta como desacuerdos de comportamiento, de formas de actuar, o prácticos, pero no de doctrina fundamental. Todo el esfuerzo de Tito Martínez va a validar la autoridad apostólica de Pablo. ¿Vale? Llega un punto en que Tito Martínez califica al Islam de satánico y a Mahoma de asesino y pedófilo, según estos fragmentos. Y Abu al-Qasim, por su lado, tacha a Pablo de falso apóstol y critica la historia violenta de naciones supuestamente cristianas. Es lo que se llama apologética de combate, ¿no? Defender lo tuyo atacando duro, al contrario. Exacto, sin concesiones. La verdad es que este intercambio te deja pensando, en lo complicado que es interpretar textos religiosos y cómo se usa la historia a veces de forma muy... Selectiva en estos debates. Desde luego. Bueno, pues hemos diseccionado este choque, ¿no? Un choque frontal de interpretaciones sobre textos sagrados, figuras clave. Es un ejemplo muy vivo de cómo las mismas fuentes pueden llevar a lecturas radicalmente opuestas. Totalmente. Y lo fascinante, creo yo, no es solo la diferencia de opinión, sino la certeza, la vehemencia con que cada uno defiende su verdad. Usan la historia y la teología casi como armas. Sí, se nota esa intensidad. Y claro, esto plantea la pregunta de cómo abordar diálogos interreligiosos cuando las diferencias parecen tan... de base, tan irreconciliables. Fíjate que ambos usan las escrituras del otro para intentar desmontarlo. Es verdad. Y bueno, para quienes quieran meterse más a fondo en todos los detalles de este debate tan intenso, Que no son pocos. No, desde luego. Pues que sepan que en la descripción de este contenido tienen el enlace para poder bajar el libro completo del debate con el maometano. Ahí está todo el intercambio. perfecto. Una lectora intensa, seguro. Segurísimo. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy.